Buenas tardes, mi nombre es Ana María Cosar Infantes, soy de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Escuela de Negocios Internacionales. En esta oportunidad les vengo a presentar mi tesis, cuyo nombre es Análisis de la competitividad portuaria del puerto de Hamburgo en comparación con los puertos del Mar Norte de Europa en los últimos 3 años. El contenido de este video, bueno, básicamente vamos a desplayar el problema de investigación, la fundamentación teórica, la hipótesis, la metodología, los resultados y discusión, unas conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron y finalmente usted va a poder acceder al video mediante el link de YouTube. Bien, vamos a plantear el problema de investigación. Los factores que han permitido, queremos saber qué factores han permitido que los puertos del Mar Norte tengan ventajas comparativas. Entonces, estamos frente al problema de qué factores han determinado ventajas comparativas al puerto de Hamburgo frente a sus competidores del Mar Norte en los últimos 3 años. Además, queremos saber qué factores influyen en el movimiento de contenedores del puerto de Hamburgo, qué papel juega la infraestructura y localización geográfica del puerto de Hamburgo frente a sus competidores y qué promedio de flujos de TEUs mueve el puerto de Hamburgo en comparación con los puertos de Rotterdam y Amberes en los últimos 3 años. Bien, en este problema de investigación se pudieron plantear objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general de esta tesis es identificar los factores microeconómicos que han permitido desarrollar ventajas y desventajas competitivas al puerto de Hamburgo en comparación con los demás puertos del Mar Norte en los últimos 3 años. Uno de los objetivos específicos es analizar la competitividad en infraestructura y construcciones del puerto de Hamburgo y determinar si esto se presenta como una ventaja competitiva o no. También es analizar las ventajas de la localización estratégica del mismo, identificar las razones que impulsan a que haya un mayor movimiento de contenedores anualmente del puerto de Hamburgo y si esto se presenta como una ventaja o una desventaja. Analizar las medidas de contingencia de desarrollo o planes que tienen los puertos, en este caso los 3 puertos en mención y objeto de estudio, para el futuro. Así también quiero recalcar la fundamentación teórica. No tenemos muchos antecedentes nacionales, puesto que no hay un estudio en el que se haya comparado los puertos, teniendo en nuestra realidad a los puertos de la cuenca del Pacífico, y se pueda ver la competitividad de los mismos. No existe un trabajo tal. Sin embargo, quiero recalcar que en el 2011 uno de los autores nos comenta de que la concesión del Muelle Norte a APM Terminals, que es uno de los grandes terminales operadores a nivel mundial, es una ventaja para nosotros, es una ventaja comparativa, puesto que esto es el ingreso a la modernización y a la tecnología, y esto mejora en la competitividad del puerto del Callao. No pasa lo mismo en el antecedentes internacionales, sino si tenemos mayores fuentes. Y quiero citar a Solís en México, que hace un estudio más o menos de lo que yo también quiero hacer en esta oportunidad, que es un modelo para analizar la competitividad de los puertos de Michoacán, Lázaro, Vancouver, Auckland. Y lo que hace es comparar muchos indicadores y muchas variables de estos 4 puertos en mención, y después de una tabulación y de mucha revisión de información, él llega a tener un panorama de cuál es el puerto más competitivo. A su vez, Robinson nos comenta que los puertos se enfrentan a nuevos retos, ya que ahora no solamente se dedican a la actividad portuaria, sino también a la cadena logística de suministros. Y finalmente, Willingdale nos comenta que la competitividad portuaria se ve en los resultados frente a las encuestas. Y en estas encuestas se ve como resultado que la arteria principal del puerto es el hinterland y la localización que tenga este puerto. Bien, en la fundamentación teórica básicamente he explayado la competitividad, los tipos de competitividad, los tipos de competitividad, los puertos que se van a trabajar y los indicadores que se van a obtener de estos. En cuanto a la metodología, he escogido la competitividad sistemática. Bien, la competitividad sistemática es el análisis de niveles y se diferencia en 4 niveles: nivel microeconómico, macro, meso y meta.
En este caso solamente nos vamos a enfocar en el nivel microeconómico y es que vamos a encontrar 5 indicadores y dentro de estos indicadores obviamente variables. Estos indicadores son equipamiento básico, infraestructura y construcciones, localización geográfica, otros servicios y movimiento de TEUs anualmente. Las hipótesis que se plantean la hipótesis general es que el puerto de Hamburgo es operativamente más competitivo en movimiento de contenedores frente a los demás puertos del Mar Norte, posicionándose en el segundo lugar. Así también las hipótesis específicas es que el puerto de Hamburgo posee una gran variedad de equipamiento básico, lo cual lo posiciona en el segundo lugar. Otra de las hipótesis es que posee una buena infraestructura y buenas construcciones, lo cual también lo posiciona en el segundo lugar. El bajo índice que puede mostrar tal vez el puerto de Hamburgo en cuanto a su localización es porque no tiene una vasta zona. No cuenta con una vasta zona portuaria, a diferencia de Rotterdam y Amberes. Y finalmente es que el puerto de Hamburgo seguirá creciendo en cuanto a movimientos de TEUs porque va a tener más lazos comerciales con Asia. Bien, la metodología que he empleado es un diseño exploratorio descriptivo. La población son a 7 personas que he podido entrevistar en los puertos en mención de los 3 diferentes puertos. Bien, y los instrumentos son la entrevista a profundidad y una revisión documentaria. El procedimiento ha sido contactos en el puerto de Hamburgo, asimismo en el puerto de Amberes. En el puerto de Hamburgo pude tener un contacto gracias a un profesor de mi universidad y en Alemania. Él me contacta con Jasper, que es la empresa que se encarga de dar tours a los inversionistas a ciertas zonas. Por esto es que pude entrar al terminal de contenedores y ver toda la logística de container terminals al tender, y luego tuve un permiso para realizar una entrevista de máximos 10 minutos que contó con todos los niveles de seguridad y bueno, así es como se desarrolla la entrevista. Bien, esto es en los resultados y discusión. Como les dije, yo voy a desarrollar 5 indicadores y de los 5 indicadores el primero es equipamiento básico. Del equipamiento básico pues las variables son el número de grúas pórtico, de grúas de patio, de light fillers, de restarters y si cuentan o no y cuál es el número y tabulo de los 3 y de estos saco un promedio para seguir analizando el siguiente indicador. Infraestructura y construcciones. También saco cuántos terminales solamente estoy trabajando en lo que es contenedores, no he visto otro tipo de carga, break pool, solamente contenedores. Entonces me enfoco en los muelles para contenedores, terminales de contenedores, longitud de los muelles de contenedores, algunas de las medidas son en cantidades, otras en términos dicotómicos, luego cuántos pipelines, dársenas, puentes tiene, el acceso ferroviario, si cuenta o no, eso es en cuanto a infraestructura, son las variables que tiene. En localización geográfica, el total de hectáreas de la zona portuaria, la seguridad que cuenta y el tránsito para las zonas más cercanas. Esto es a otros servicios que realiza, si es que realiza carga y descarga, remolque, fumigación, almacenaje, si tiene container leasing, si tiene movilización ferroviaria, si en esto de los 3 puertos contiene o no, si es que brinda ese servicio o no. El movimiento de TEUs en los años 2009, 2010 y 2011, qué cantidades de TEUs han movido y finalmente sacó un índice. Por cada uno de estos cuadros he sacado un promedio y de este promedio, de estos cinco indicadores, he sacado un índice y los resultados que se me brindan son vistos ahí, ¿no? El índice de Rotterdam en el nivel microeconómico, porque es lo único que estamos trabajando, Hamburgo y Amberes. Finalmente las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones, después de esta investigación he podido llegar a la conclusión de que mis hipótesis no han sido confirmadas, ya que el índice que maneja Rotterdam es de 0.98 y el índice que maneja Amberes y Hamburgo es de 0.86, por lo cual se considera un empate técnico entre los dos, pudiendo no afirmar y aseverar que Hamburgo es el segundo.
Por lo cual, esa es una de mis principales conclusiones. Mis hipótesis en esta oportunidad no han sido validadas. Con dichos resultados no se pueden afirmar las hipótesis, ya que se considera un empate técnico. Las recomendaciones, el puerto de Hamburgo debe prever que los planes a futuro para el 2030 y 2020 del puerto de Amberes y del puerto de Hamburgo es convertirse el nuevo clúster del Mar Norte entre ellos dos, ya que tienen mucha conectividad ferroviaria y los dos manejan muy buenos movimiento de otro tipo de cargas, ya sea Break Bull, y ambos son conocidos por manejar mucho medicamentos, oil, agriculture products. Entonces ellos parece que van a generar el nuevo cluster del Mar Norte. Además, sería bueno tal vez a partir de una red multimodal vinculada al puerto se pueden generar mecanismos de asociatividad con la participación de otros sectores productivos, y esto permitiría que la oferta comercial de Alemania se siga ampliando en cuanto a su cobertura y a su dinámica económica. Bien, eso fue todo. Muchísimas gracias. Espero hayan podido entender más o menos mi tesis.